Che, el de Easy está bueno. Era un buen canal. O sea, yo me suscribí en su momento porque estaba interesante. Podemos verlo. Bueno, a ver, empecemos. Vamos con el más cortito. Lo vamos a hacer en cámara rápida, porque así soy yo. Es A posible ver. que tus padres cuando eras pequeño te advirtiesen de que no te bañases después de comer. Algunos dicen que debes esperar 30 minutos, otros una hora e incluso otros apuntan que deben ser 2 horas. Pero, ¿qué hay de cierto en todas estas advertencias? ¿Podríamos realmente morir o es una leyenda urbana? La lógica detrás de este pensamiento es la siguiente. Después de comer, tu estómago se encuentra a pleno rendimiento haciendo la digestión, mezclando las porquerías que te habrás comido, por lo que necesita mucha sangre y oxígeno. Al zambullirte golpe en el agua, el cambio de temperatura tan brusco provoca que tu digestión se detenga por completo y mueras en el acto. Siento deciros que esto es un mito, no existe el corte de digestión. Sin embargo, algo de verdad esconde esta advertencia. A la hora de digerir los alimentos, el estómago necesita energía y oxígeno para funcionar correctamente. Si entras al agua y te pones a jugar y a nadar, la sangre se redistribuye hacia los músculos que estás usando más intensamente, y el estómago, al tener menos recursos para llevar a cabo su tarea, comienza a funcionar algo más despacio, pero no se detiene. Esto podría llegar a causarte algún mareo, náusea o vómito. Y si tuvieses mala suerte, estando en aguas profundas, solo y sin supervisión, las cosas se podrían complicar. Pero estamos hablando de probabilidades muy bajas en cualquier caso, con lo que no os debería preocupar a menos que hicieseis una larga carrera a máxima intensidad hacia mar adentro con el estómago lleno. Los nadadores profesionales tienen cuidado de no competir con el estómago lleno, pero se aseguran de haber comido lo suficiente para tener el combustible necesario para rendir al máximo. Cuando los nadadores de resistencia realizan distancias muy largas, consumen alimentos incluso durante la carrera. Lo que en cambio sí nos puede ocurrir es un shock térmico conocido como hidrocución, que es algo más serio que un simple mareo. Pongámonos en situación. Estás tomando el sol con tus amigos una tarde de verano a 40 grados de temperatura. Decides entonces lanzarte de lleno al agua, con la que puede que haya una diferencia de temperatura de unos 20 grados. Este contacto brusco entre tu piel caliente y el agua fría es lo que puede producir un shock térmico, y esto ocurre independientemente de si estás realizando o no la digestión, aunque lo cierto es que una comida copiosa no es lo ideal para este tipo de situaciones. Este shock desencadenaría una parada cardiorrespiratoria y tu única esperanza es que alguien que esté por ahí sepa reaccionar a tiempo y realizarte una reanimación cardiopulmonar antes de que fallezcas. Pero al igual que los mareos por la digestión, las probabilidades de que esto ocurra son muy bajas, aunque no imposible. Lo mejor que puedes hacer es seguir lo que nos dicta el sentido común. Mis Pero te dejo oídos, un ¿qué par de pasó? consejos para que los apliques en estas situaciones. Si tu cuerpo se siente muy caluroso, has estado mucho rato expuesto al sol, has estado practicando algún deporte, el agua está inusualmente fría o has comido como un cerdo, intenta meterte poco a poco al agua, mojándote gradualmente las distintas partes del cuerpo. Además, evita llevar a cabo ejercicios muy intensos ya dentro del agua. Y por supuesto, evita el consumo de alcohol y drogas antes de bañarte. Asimismo, si ves que una vez dentro del agua te empiezas a encontrar mal, te mareas, se te nubla la vista o cualquier otro tipo de malestar, lo mejor que puedes hacer es salirte inmediatamente, acostarte en un lugar con sombra y si tienes náusea, tumbarte de lado para evitar ahogarte con tu propio vómito. En resumen, sigue el sentido común para disfrutar de tu merecido descanso. God, igual yo trato de no bañarme después de comer para hacer bien la digestión, digamos, y estar chill en ese sentido. No, para no morirme. ¿Y si te mueres? Yo lo tengo claro. Decía un escritor inglés hace 300 años que en la vida solo hay dos cosas seguras, la muerte y los impuestos. Pero lo que no es tan seguro es qué sucede después de la muerte. Hoy en día tenemos la respuesta a qué sucede con nuestro cuerpo, y en eso consiste la primera parte del vídeo. Pero ¿qué sucede con nuestra conciencia, con nuestro yo? En la segunda parte del vídeo veremos qué sabemos hasta ahora sobre el más allá. Así que empecemos por el principio. Imagina que estás más muerto que Kenny de South Park. Tu muerte ya es irreversible, por lo que tu cuerpo comienza una larga y lenta descomposición hasta quedarte los huesos. La primera etapa de la muerte es conocida como pallor mortis. Todo ese moreno que has adquirido en la playa durante ese año se esfumará en cuestión de 15 minutos, ya que la sangre deja de circular por tu cuerpo, lo que provoca que tu piel se vuelva pálida. De hecho, esta palidez ocurre tan rápido que no sirve para identificar correctamente el momento de la muerte. La segunda de las etapas es la pérdida de temperatura corporal, conocida como algor mortis. A menos que estés en un ambiente más cálido que tu cuerpo, como por ejemplo al sol en el desierto, tu cuerpo perderá unos 2 grados durante la primera hora y a partir de ahí la temperatura descenderá a razón de 1 grado por hora hasta llegar a temperatura ambiente, que suele ser a las 24 horas. Esta etapa sí puede ser útil para determinar la muerte de una persona, gracias a la ecuación de Gleister. Eso sí, solo es apto para personas poco escrupulosas, ya que se necesita medir la temperatura rectal del fallecido. Pero tranquilo, si no te apetece, aquí te dejo una guía que puedes usar para calcularlo de una forma aproximada. Si el cuerpo está caliente y flácido, habrá ocurrido en menos de 3 horas. Si está caliente y rígido, entre 3 y 8 horas. Si está frío y rígido, entre 8 y 36 horas. Y si está frío y flácido, más de 36 horas. Y paralelamente a estas dos etapas, ¿Por qué cambiaba tanto, no? ¿Por qué hay si el cuerpo tantas está caliente y mezclas? flácido, habrá ocurrido en menos de 3 horas. Si está caliente y rígido, entre 8 y 36 horas. Y si está frío y flácido, más de 36 horas. Y paralelamente a estas dos etapas, la córnea de tus ojos se vuelve lentamente opaca, aunque su velocidad depende de la forma en la que moriste. Si lo hiciste con los ojos abiertos, tu córnea se oscurece en unas 2 o 3 horas. Y si falleciste con los ojos cerrados, estos se oscurecerán a las 24 horas. Vayamos con la tercera etapa, rigor mortis, la cual tarda en aparecer más de 4 horas. A causa de un proceso químico, por culpa de la falta de oxígeno, tus extremidades se vuelven rígidas. Pero tranquilo, que como he dicho antes, después de unas horas o días volverás a relajarte. Cuarta etapa, livor mortis. Al no haber circulación sanguínea, los glóbulos rojos de la sangre se van asentando en la parte inferior del cuerpo debido a la acción de la gravedad, lo que provoca un color de piel rojo púrpura. Y llegamos así a la quinta y última etapa, la putrefacción. Este es, sin duda, el proceso más desagradable por el que pasarás, peor incluso que cuando se te llenó la cara de acné en la pubertad. Las bacterias y hongos que tengas en el cuerpo comienzan a digerir tu materia orgánica y se tiran unos pedos que dan ese olor característico de carne podrida. Estos gases poco a poco se van difundiendo por todo tu cuerpo. Las proteínas se descomponen, los tejidos
comienzan a romperse y la mayoría de tus órganos cambian hacia un estado más líquido. A medida que se acumulan los gases, el torso y las extremidades se comienzan a hinchar y llegará un punto en el que la piel del cuerpo termine por romperse y libere este gas apestoso. Y cuando todos los tejidos blandos de tu cuerpo hayan sido debidamente reciclados, tan solo quedan visibles los huesos. El tiempo que tardas en llegar hasta este estado de esqueletización varía en función de 1000 factores, desde temperatura y humedad, la presencia de insectos o si permaneces al aire libre, en el agua o bajo tierra, entre otros. En un clima templado, como el que tenemos en España, Así que el olor a podrido de los cuerpos son los pedos de los parásitos. ¿Quién lo este diría? proceso tarda entre 3 semanas y varios años. En climas tropicales, el proceso es mucho más rápido, pues suele producirse en semanas. En zonas de tundra, la esqueletización puede tardar años o incluso, si las temperaturas permanecen bajo cero, podría no producirse nunca. Pero después de llegar a la esqueletización, no creas que se termina ahí. Los ácidos de muchos suelos fértiles pueden disolver por completo tu esqueleto. O sea que los cementerios de las zonas árticas tardan mucho en que el cuerpo se transforme en esqueleto. En unos 20 Pueden años. Un poco más lento es el proceso en arena o suelos de disolverse la carne y todo eso. durante cientos de años. Y por último, en suelos muy finos, secos, salinos o ligeramente alcalinos, tus huesos pueden sufrir una fosilización, convirtiéndose en minerales que pueden persistir entonces indefinidamente. Te quedas así en la tierra para siempre. Aunque esto se refiere a la parte física de tu cuerpo. ¿Y qué pasa con la mente, la conciencia o el alma? Como prefieras llamarlo. A lo que Este nos es sin duda importa. uno de los ámbitos donde el ser humano tiene menos conocimientos y que más quebraderos de cabeza nos trae. Por ejemplo, ¿tú qué crees que hay después de la muerte? Si respondes algo distinto a nada, es más que probable que tu postura la hayas adaptado de alguna creencia religiosa. Una de las creencias más comunes es la del cielo y el infierno. Religiones como el cristianismo, el islam, el hinduismo tienen unos conceptos bastante parecidos en cuanto a esto. Si eres buen creyente, te ganarás el cielo. Y si tienes un mal comportamiento, serás castigado en el infierno. Otra de las creencias más populares es la reencarnación. Religiones como el hinduismo, el budismo, el jainismo y el sijismo creen que después de la muerte vuelves a nacer en otro cuerpo nuevo, siguiendo un patrón parecido al del cielo, de si te portas bien tienes recompensa y si te portas mal eres castigado. Un concepto conocido como karma. Pero aparte de las creencias de cada uno, ¿qué sabe la ciencia al respecto? El mayor estudio realizado en este ámbito fue entre los años 2008 y 2012 y analizó a 2060 pacientes de 15 hospitales en Estados Unidos, Reino Unido y Austria, los cuales sufrieron un paro cardíaco. El objetivo del estudio era examinar la amplia gama de experiencias mentales en relación con la muerte y mediante marcadores objetivos determinaron si las experiencias vividas se correspondían con hechos reales o simplemente eran alucinaciones. De todos los participantes que sobrevivieron al paro cardíaco y que estaban en condiciones de responder a las preguntas, un 39,3% dijo haber tenido algún tipo de experiencia mental. El 83,6% de estos afirmó tener recuerdos detallados de lo que había sucedido. El 12,7% tuvo recuerdos detallados y además testimonió una experiencia cercana a la muerte. O sea, el 39% tuvo como sentimientos, se imaginó cosas, vio algo. ¿Y a qué se refieren con esto? ¿Qué fue lo que experimentaron? De más a menos común, esto fue lo que vivieron. Todo transcurría a una velocidad mayor o menor a la normal. Sensación de paz o tranquilidad, sentidos más intensos de lo normal, sensación de estar separado de tu cuerpo, sentimiento de alegría, encuentro con un ser o una presencia mística o escuchar una voz no identificable. Llegar a un punto de no retorno. Los pensamientos eran acelerados. Ver o sentirse rodeado por una luz brillante. Estar al tanto de cosas que normalmente no lo estaría, como si se tratase de una percepción extrasensorial. Entrar en algún otro mundo sobrenatural. De repente entender todo. Ver escenas del pasado. Sensación de armonía o unidad con el universo. Ver a difuntos o espíritus. Y por último, el 3,6% restante, además de los recuerdos y de la experiencia cercana a la muerte, dijeron haber sido conscientes de forma visual y o auditiva de lo que estaba sucediendo. De estos, tan solo pudieron confirmar la veracidad de los hechos en un paciente, ya que necesitaban que las vivencias fuesen detalladas con precisión. Este paciente contó con todo lujo de detalles los procedimientos que usaron para salvarle de la muerte, desde las frases que usaron las enfermeras hasta las medicinas que le practicaron, incluso que le introdujeron algo por la garganta. Durante el suceso, el paciente pudo verse desde fuera de su propio cuerpo. También pudo describir al equipo médico que le salvó y fue capaz de identificarlos al día siguiente, con lo que todo en conjunto no lo categorizaron como alucinación, sino como experiencia real. Y este no es el único estudio que consigue demostrar un caso así. En otro estudio de paros cardíacos y en uno de parada circulatoria de hipotermia profunda, se consiguió probar una experiencia de conciencia auditiva y o visual que se correspondía con los hechos reales. Pero todavía es pronto para poder explicar con fundamento por qué suceden estas experiencias cercanas a la muerte. Y de momento los modelos explicativos se dividen en tres categorías: psicológico, fisiológico y trascendental. Las teorías psicológicas sugieren que pueden ser una reacción mental y emocional a la amenaza de morir, o quizás es la expectativa de lo que creen los pacientes que sucedería cuando muriesen. También incluyen otras muchas variables, como por ejemplo la imaginación o la propensión a la fantasía de la persona. Las teorías fisiológicas tienden a centrarse en las explicaciones biológicas o farmacológicas, a menudo haciendo hincapié en la fisiología del cerebro, como por ejemplo la hipoxia cerebral, las endorfinas, los fármacos o los procesos vinculados al sueño. Por último, el modelo trascendental considera que pueden estar relacionadas con la existencia de una vida después de la muerte, un estado de conciencia cambiante, experiencias místicas o el concepto de una separación mente-cuerpo. La respuesta definitiva aún no la conocemos y se necesitarán años y años de investigación para poder empezar a comprender qué sucede después de la muerte. ¿Y tú? ¿Qué crees que ocurre después de la muerte? Comparte la respuesta en los comentarios y suscríbete para ver más vídeos como este. Interesante. Para mí se te corta el cuello y se termina todo. Se disuelven los procesos neuronales y se terminó lo que se daba.